Hola, mi nombre es Jayce Alzate, estudiante de psicología, pertenezco a la sección T1. Bueno, hoy voy a hablar sobre eh, un filósofo, voy a hablar sobre un indagador, un hombre de razón, un hombre que alzó una teoría que le dio una explicación, que dio una explicación del mundo y de nuestra conducta. Fue un hombre muy dulce, pero también fue uno de los más perseguidos y más odiados en la historia de la filosofía, obviamente. Bueno, pues voy a hablar de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632. Él, sus padres sufrieron los dos exilios, el portugués y el español. Llegaron a Holanda durante el siglo XVII en Holanda, en La Haya, la Holanda liberal, era donde llegaban todas aquellas personas que querían escapar de la Inquisición. Su padre era un comerciante adinerado que le proporcionó una buena educación, estudió, aprendió idiomas como el español, el griego, el latín, el italiano, el francés. Él estudió la Torá, obviamente, sintió curiosidad por la Kabbalah, por la filosofía, por las matemáticas, estudió el pensamiento de Descartes y luego pues abiertamente cuestionó lo que era la interpretación de las Sagradas Escrituras. Él afirmaba que cada creyente debía interpretar libremente lo que había en las Sagradas Escrituras sin seguir las opiniones de los doctos. Él también dijo que la presunta sabiduría de los sacerdotes solo era una excusa para manipular las masas. Por otro lado, él aseguró que era imposible demostrar la inmortalidad del alma y planteó que Dios no era solamente un espíritu eterno, sino que también era un espíritu infinito. Él se declaró monista. Quiere decir que él no veía todo por separado, sino todo en conjunto. Él tenía esto en una visión como holística. Él decía por lo menos que el hombre, los animales, la naturaleza, todo era un conjunto, y quien quería encontrar a Dios no debía hacer oraciones. O sea, él pensaba que yo no podía hacer una oración a Dios haciéndole súplicas para cambiar mi situación, mi circunstancia, que al contrario, él decía que Dios no podía estar allí, que al contrario, si yo quería conocer a Dios, yo debía estudiar la filosofía, debía estudiar la biología, debía estudiar la naturaleza, y a través de allí yo conocer a Dios, y a través de ese conocimiento yo aceptarla, porque soy yo quien debo adaptarme a ella y no Dios a mí, y no el conocimiento hacia mí. Bueno, pues este pensamiento no le gustó mucho a los rabinos, y en consecuencia en el año de 1656, a los 24 años, Baruch Spinoza fue expulsado, excomulgado de su comunidad religiosa. Bueno, pues se le aplicó algo que se llama el jerem, que no es más que es una especie de maldición que se le echaba a la persona, que era todo un ritual. Aquella persona se le declaraba que era maldito al levantarse, maldito al acostarse, maldito en todo lo que hiciera. Se le prohibían a las personas de su comunidad acercarse a él, hablar con él, leer sus libros. Quedaba como decir, ay, maldito. Él quedaba excluido completamente. Bueno, sus padres lo desheredaron, lo trataron de ateo,
siempre fue acusado de ateísmo, pero a pesar de eso, él decía que él era un firme defensor de Dios. Baruch Spinoza se dice que él fue un discípulo, no un seguidor, que él fue un discípulo de Descartes. Él tomó, fue alguien que se inspiró en las teorías cartesianas y las retomó de una manera muy propia. Su obra principal es La ética demostrada de la geometría. En esta explica las proposiciones de todo aquello como si fuera una obra geométrica. Él explica cada término. Por ejemplo, cada filósofo, cuando escribe su obra, ellos usan palabras muy complejas como esencia, sustancia, y esto pues el lector tiende a interpretarlas como mejor le parece a veces, ¿no? Baruch Spinoza tuvo cuidado de esto, y en cada uno de sus capítulos él dio una explicación de lo que era sustancia, de lo que era Dios, de lo que era naturaleza. Él dejó muy claro todo lo que eran todos estos conceptos. Su ética fue uno de sus mejores obras. Claro, él tuvo otros libros. La ética él la escribió durante 15 años. Tuvo libros que él sacó, otras obras de él fueron sacadas a la luz luego de su muerte, cuando seguidores de él, sí, simpatizantes, las fueron sacando, las fueron promocionando, y allí fue donde él se conoció todo lo que fue su teoría y muchas de sus obras. Baruch Spinoza solía decir que la felicidad, o sea, la libertad, es el conocimiento de todo, es decir, de la naturaleza. Baruch Spinoza se ganaba la vida como pulidor de lentes de telescopio. Él trató de vivir una vida retirada, discreta. En una ocasión solamente se reseña que en una ocasión trató de formalizar una relación, un hogar con una mujer, pero esta relación no prosperó debido a que su padre era protestante y le exigía que él debía convertirse al cristianismo. Obviamente él no aceptó, él era un hombre racional, él decía que el hombre era Dios de los hombres. Y bueno, él criticaba. Spinoza critica duramente a todos aquellos filósofos, todos aquellos teólogos que trataban a las pasiones humanas como pecados, como vicios. Él decía que las pasiones son parte de la naturaleza humana, y reconocerlo nos daba un conocimiento, En su libro Ética, Spinoza habla sobre Dios, sobre el ser humano, sobre la naturaleza. Él decía, cuando yo me amo a mí mismo, cuando amo a Dios, que es la fuente real de mi existir, me doy cuenta que ese amor es Dios amándose a sí mismo. Spinoza decía que el bien y el mal no existen, que existía lo bueno y existía lo malo. Él decía que los tres afectos básicos que componen la estructura afectiva de los hombres son el deseo, la alegría y la tristeza. Pues la alegría es todo aquello que me ocurre, ¿verdad? Cuando estoy enamorado, me siento lleno, me siento feliz, me siento perfecto. Esa es la perfección del hombre. Y el mal, pues, es cuando suceden cosas tristes, que es lo que a veces sucede, ¿no?
Él decía que la inmortalidad no era, ¿cómo se dice? No era demostrable, que la mortalidad simplemente era una materia que pasaba a ser otra materia. Bueno, pues él decía que el bien y el mal no existía, como comenté. Él decía que esto había sido instituido en la historia, en los pueblos, para fomentar las supersticiones y para que los líderes pudieran pues manifestar, manipular, dominar al pueblo. Barú Espinosa tenía un alto sentido de la moralidad, un alto sentido de la justicia. Él creía en que los gobiernos debían cuidar porque se hiciera justicia en el pueblo. Él hizo grandes aportes en cuestión de la política también. Hablar de Barú Espinosa es abarcar muchos temas. Esto es lo que un poquito que puedo expresar en este momento, ¿no? Bueno, pues él en resumen, en totalidad, para Barú Espinosa, el Dios es todo. Dios es un lápiz, Dios es un cuaderno, Dios es el sol, el universo, Dios soy yo. Dios está en todo, Dios es el todo. Al Dios lo encuentro en todo. Sin rituales, él dice que el hombre persigue la religión porque le gusta el ritual, le gustan sus canciones, le gusta estar en el templo, le gusta esta comunicación que se crea cuando, como este evento social, que yo voy y me encuentro con otras personas, ¿no? Él creía que las personas religiosas eran esto. Él decía que Dios era más que leer las sagradas escrituras. Dios no se encontraba en templos fríos, Dios no se encontraba en rituales. Dios está en la naturaleza, Dios está en el amor, Dios está en todo aquello que está a nuestro alrededor. Dios no es un ser egoísta, Dios es un Dios de guerra, que eso decía él, ¿no? Que Dios no es un Dios que te juzga por todo lo que haces, que tiene un lápiz apuntando cada movimiento que estás haciendo para luego castigarte. No, él decía que tenemos que vivir nuestra vida, disfrutar lo que hay a nuestro alrededor y que eso era Dios. Bueno, Barú Espinosa, lamentándolo mucho, murió a los 44 años, creo, 44 años. Él pasó la mitad de su vida enfermo de tuberculosis, murió por una infección pulmonar, fue enterrado en una iglesia católica. A su funeral asistieron grandes personalidades de la época. Escribieron, dicen que en sus lápidas se colocaron muchas bendiciones, todos sus beneficios, todo aquello. También se dice que sus enemigos colocaban toda clase de maldición en sus lápidas. Bueno, Barú Espinosa fue un ejemplo. Dice que después de Barú Espinosa, dicen, ha sido inspiración para otros filósofos. Él ha sido único. Él fue un revolucionario, por así decirlo, ¿no? Él fue aquel que enfrentó la religión, aquel que cambió paradigmas y pues dio su propia opinión, percepción de las cosas. Muchas gracias, esto espero que le haya gustado. Este fue mi pequeña presentación. Muchas gracias, hasta luego.